bastante corto, pero es un salmo que yo creo que todos los que están aquí se pueden identificar con este salmo, con el salmista. Ustedes conocen el libro de los salmos, saben que en el libro de los salmos hay alabanza, en el libro de los salmos hay meditación, pero también en el libro de los salmos hay lamentación. Y este es uno de los salmos que se catalogan como un salmo de lamentación. Yo quiero leer estos 6 versículos. Miren lo que dice el salmista. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por los cánticos. Te pido, Señor, que nos ayudes a meditar en esta palabra. Que nos ayudes a identificarnos con el salmista, pero sobre todo que nos ayudes a correr hacia ti. Que tú, Padre, nos guíes, que nosotros nos acerquemos a tu amado Hijo, que tu Espíritu Santo nos fortalezca hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí aman el silencio? Para mí el silencio es bien importante, especialmente cuando uno quiere estudiar y quiere concentrarse, cuando quiere hacer una tarea que requiere toda la mente en la tarea. Yo creo que todos aquí de alguna manera u otra amamos el silencio. Los que han crecido y vivido en ciudades grandes saben que una de las particularidades de las ciudades es que hay mucho ruido. Yo vengo de un pueblo de Puerto Rico que hay básicamente 50,000 habitantes, pero cuando fui a la Ciudad de México y estuve ahí, era ruido por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la madrugada. No había silencio. Y uno se tiene que acostumbrar a esa clase de ruido. Y yo sé que las personas que viven en la Ciudad de México se han acostumbrado al ruido. Pueden dormir con ruido, pueden hacer sus tareas con ruido, pueden hacer todo con ruido. Pero cuando van a un lugar donde hay mucho silencio, al parecer les hace falta el ruido para hacer sus cosas. El silencio es muy amado por muchos, pero del silencio que voy a hablar es un silencio que hace más ruido que el silencio que nosotros estamos acostumbrados a tener. Y es el silencio de Dios. El silencio divino. Yo le he titulado a este sermón Viviendo en medio del silencio divino. Y yo quiero que vean a través de este salmo, que es básicamente un salmo muy corto, quiero que vean 3 puntos. Primero, en los versículos 1 y 2, si se pueden fijar ahí, hay un grito en el silencio. Segundo, versículos 3 y 4, hay un clamor por una respuesta. El salmista clama para que Dios le dé una respuesta. Y los versículos 5 al 6 hay una expresión de confianza a Dios. Yo creo que vayamos a los primeros 2 versículos. El grito en el silencio. ¿Alguna vez, hermano, ha escuchado a un hombre en desespero, un corazón que se desborda en lamentaciones? ¿Alguna vez ha escuchado a un hombre que está al límite de sus fuerzas, que ya no puede más?
que ya no soporta estar en la misma condición, en su condición actual. Tal vez alguna vez tú has escuchado a un hombre o una mujer así, o tal vez tú mismo te encuentras en esa situación. Aquí David está expresando en este salmo y experimentando en carne propia el silencio de Dios. Dios está en silencio en la vida del salmista. Él está al borde de la desesperación, está en una situación muy precaria, una situación muy difícil. El salmista está poco estable y con un corazón sumamente angustiado. Esa es la situación del salmista aquí. Y yo creo que puede ser la situación que tú estás viviendo en tu día. O tal vez puede ser la situación que algún familiar esté viviendo ahora mismo. Angustia, silencio, desesperación, las emociones se desbordan en el alma. Y es algo que todos vamos a experimentar en algún día. Todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, experimentaremos algún día el silencio de Dios. ¿Por qué lo experimentaremos? Porque nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo donde sufrimos, un mundo donde padecemos. Llegará el silencio de Dios a nuestra vida. Yo sé que todos aquí han escuchado alguna vez esta filosofía de que los cristianos siempre tienen que estar en victoria. Y tú como cristiano no puedes estar triste porque eso es falta de fe. Pero la Biblia enseña vez tras vez que el salmista y muchos de los hijos de Dios pasaron por profundas tristezas, hermanos. Situaciones bien difíciles. Situaciones en las que ellos se veían sin salida, aun cuando creían en Dios. Y cuando sabían quién era Dios y cómo actuaba Dios, el salmista se siente de otra manera. Eso es lo que experimentó David y eso es lo que expresa este cántico, porque es un cántico de lamentación. Es un cántico muy triste, muy sombrío y muy profundo. Y es eso lo que vemos en los salmos. Ustedes conocen este autor, Juan Calvino, este gran reformador. Él definía los salmos como la anatomía de todas las partes del alma. Y él dice, porque no hay sentimiento en el ser humano que no esté ahí representado como un espejo. Cuando yo voy a los salmos, yo me identifico con el salmista porque soy yo el que también ha vivido las cosas que el salmista vivió. En los salmos nosotros podemos ver a hijos de Dios atravesando valles de sombra y de muerte, el Salmo 23, pasando por soledad, por sufrimiento, aflicciones, angustia, experimentando ira, desilusión, desespero, desesperanza. Vemos al salmista sacando lo que hay en su corazón, honestamente hablando con Dios. Un corazón abierto, sin nada que ocultarle al Señor. Y eso es lo que le agrada al Señor. El Señor sabe quiénes somos nosotros. Sabe que nosotros somos polvo. Que sabe que nosotros somos como la neblina. Hoy está y mañana desaparece. Así que nosotros debemos ir con honestidad al Señor. David genuinamente va ante Dios a presentar su lamento, a presentar su causa. Y él aquí va a quejarse delante de la presencia de Dios. Para los que han leído los salmos saben que esto no es una escena muy extraña. Por ejemplo, el Salmo 74:10 también el salmista nos dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Salmo 79:5 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo?
Salmo 84, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? No expresa esa pregunta los sentimientos que tenía el salmista. Si se fija en los versículos 1 y 2, él se hace 4 preguntas, o la misma pregunta en diferentes facetas o aspectos. Y aquí él enfatiza con estas preguntas el intenso sufrimiento que él estaba viviendo. Él estaba sufriendo, y tal vez tú viniste hoy y estás sufriendo tú, o tu familia está sufriendo. El salmista expresa el gran sufrimiento por el cual estaba pasando. Y no solo eso, sino que era intenso el sufrimiento, pero a la vez no veía respuesta de Dios. Yo sufro y no veo a Dios por ninguna parte. Ahora, ¿en cuál situación se encontraba el salmista para que se expresara de esta manera? Ustedes saben que los salmos son muy difíciles de establecer el contexto específico, porque no hay mucha información. Algunos han dicho que este salmo se apega a lo que David enfrentó con Saúl, otros han dicho que era con otros enemigos, tal vez una enfermedad, y otros han dicho que es la situación de David con Absalón. Independientemente de cuál fuera la situación específica de David, lo que sí se sabe es que él estaba atravesando un momento difícil y Dios no le estaba hablando a su vida. Había un silencio. Yo me inclino a pensar que esta situación es con su hijo Absalón. Segunda de Samuel, capítulos 15 al 18. Ustedes lo pueden buscar en sus casas. Pero ¿qué pasó en la vida entre David y Absalón? Absalón se rebela contra su propio padre, le hace básicamente un golpe de estado. O sea, David tiene que salir huyendo, descalzo, con los ojos llorosos y cubiertos. Él se encuentra que están conspirando contra él. Este salmo habla de muerte. Ahitofel, que era el consejero de David, ahora está con Absalón. Y le está aconsejando: yo voy a tomar 12,000 hombres y hoy, esta noche, yo mato a David ante él. Una situación muy difícil en la vida de David. Yo creo que una de las situaciones más difíciles que enfrentó como rey. Miren la primera pregunta que él se hace en el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? No sé si han analizado esa pregunta con anterioridad, pero es una gran pregunta. Es una pregunta que conlleva, implica la intensidad de las emociones que está viviendo David. Ahora, no solo la intensidad de la prueba es lo que está reflejando la pregunta, sino la prolongación de la prueba. Ese es el foco de David aquí en este cántico. No es tanto la intensidad, aunque estaba teniendo una prueba intensa, pero apunta hacia la prolongación. Esta prueba intensa parece que no termina, Señor. Parece que no termina este sufrimiento que yo estoy viviendo. En otras palabras, está diciendo David aquí: ¿cuánto se va a prolongar esta situación difícil sin que tú me respondas? ¿Alguna vez se han sentido así, hermanos? Que están viviendo una situación difícil y esto lleva días, semanas, meses, años, y al parecer Dios no está. Tal vez estemos enfrentando problemas familiares, de salud,
desgracias que ocurren, pérdidas de familia, situaciones en nuestros países que nosotros vemos hasta cuándo va a estar esta situación así en mi país. Muchas pruebas se enfrenta el cristiano, pero las pruebas que son más difíciles son las que se prolongan por un mayor tiempo. Escuchen bien lo que dijo este predicador, Andrew Fuller, uno de los predicadores bautistas más importantes. Dijo: no es en las pruebas intensas, sino en las prolongadas donde más peligro hay y más probabilidades tenemos de desfallecer. En las pruebas intensas el alma necesita concentrar toda su fuerza y en consecuencia se empeña con ahínco en buscar la ayuda de arriba. Pero en las prolongadas llega un momento en que la mente se relaja y cae en el desaliento. David estaba desalentado totalmente. Una prueba prolongada hace que nos desalentemos. Por eso él se cuestiona y se pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? Miren cómo se expresa el salmista con Dios. Y tal vez nosotros tenemos una idea muy diferente de cómo ir ante la presencia del Señor, pero aquí el salmista con un corazón genuino le dice al Señor: me olvidarás para siempre. ¿Qué es olvidar? Es ignorar, pasar por alto, no pensar acerca de algo y por tanto perder de vista su significado. David se sentía olvidado por Dios. Olvidado por Dios. Se sentía ignorado por Dios. Antes llegó a gozar de la presencia del Señor, pero en estos momentos se siente olvidado por Dios. Yo sé que esto va a parecer poético, pero hay un silencio que estaba rompiendo los tímpanos del corazón de David. Y era el silencio de Dios. Se sentía lejos. Se sentía que ya Dios no le tenía en cuenta. Se sentía que ya Dios no se preocupaba por él. Sentía que ya Dios no iba a tratar con su vida. Sentía el abandono de Dios. ¿Tú te sientes olvidado el día de hoy? ¿Te sientes olvidado por Dios? No es difícil cuando alguien se olvida de nosotros, alguien que nosotros amamos. No nos tiene en cuenta. Pasa el tiempo, no nos procura, ni nos llama, ni nos frecuenta. Se ha olvidado de nosotros. Alguien que seguramente nos ama. Si eso duele, ¿cuánto más va a doler el sentirse olvidado por Dios? ¿Cuánto más duele eso, hermanos? ¿Cuánto más duele sentirse olvidado por Dios y que los días pasen, los días se vuelvan más largos y tú no encuentras respuesta alguna? Qué largos se hacen esos días. Decía Spurgeon, qué largos se nos hacen los días cuando el alma se hunde en las profundidades más tenebrosas. Qué lentos se deslizan los minutos por el tobogán de la tristeza. Sientes que Dios se ha olvidado de ti, de tu alma.
Tal vez has vivido una prueba prolongada, desgastante. Tu corazón está drenado por las aflicciones y llegas a pensar como David: ya Dios se desatendió de mí. Yo quiero que tú escuches esto. En Isaías capítulo 49, versículo 15. Si piensas que Dios se ha olvidado de ti, escucha esto. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es la pregunta, pero miren la magnífica respuesta de Dios. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Si hay una buena noticia en la Biblia, en la Escritura, es que Dios no olvida a sus hijos. Pero Dios trabaja desde el silencio y nosotros debemos someternos a ese silencio. Segundo, la segunda pregunta que Él establece aquí: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Si alguien se olvida, tal vez podemos pensar: no, esta persona es muy despistada, tiene mucho trabajo, tal vez esta persona pues es olvidadiza y es algo normal en él. Pero que esconda su rostro implica algo deliberado. Y esto es lo que está resaltando David. David le está diciendo a Dios: tú te estás escondiendo de mí. Yo te busco y tú te escondes de mí. Al esconder el rostro de Dios en la Escritura denota de que Dios no estaba mostrando el favor a David, mostrando su favor. Eso es lo que implica esconder su rostro. Dios no me está mostrando el favor que dijo que iba a tener conmigo. Dios no me está mostrando su gracia, su amor, su cuidado. Así David se sentía. Y qué difícil es experimentar que Dios esté escondiendo el rostro suyo de nosotros. Qué difícil poder clamar: Señor, ¿por qué escondes tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo vas a seguir escondiéndote de mí? Esto llevó a David a una lucha en su corazón. Y por eso se hace la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Se queja ante Dios de que lo ha olvidado, de que ha escondido su rostro, y eso le lleva entonces a ponderar consejo en su corazón, a buscar recursos sobre cómo salir de esta prueba, cómo superarla. Sin embargo, lo que él se aconseja a sí mismo no lo lleva a una solución de su prueba. Él podía pensar en recursos tras recursos, pero ninguno de esos recursos los sacaba de la angustia. No sucede eso en nuestra vida. No, ya yo sé lo que voy a hacer. Como cristiano voy a leer, voy a orar, voy a congregarme. Y son cosas buenas, eso lo debemos seguir haciendo. Voy a hacer esto o lo otro, pero ninguna de esas cosas nos saca de la profundidad de la tristeza, del desaliento. Solamente Dios puede sacarnos de ese
de esa profunda tristeza. David dice en el versículo 2 que esta tristeza era cada día, continuamente. No era algo pasajero. Cada día estaba triste David por la situación que estaba viviendo. No veía la dirección de Dios. Pensaba en su problema y su problema lo estaba hundiendo en más tristeza. Estaba confundido David. Es como si las nubes más densas taparan la vista de David. Todo parecía obrar en contra del salmista. Olvidado, Dios no mostraba su favor y con un alma confundida. Ahora, además de esto, sus enemigos estaban en la cumbre. Y este es uno de los textos que por eso yo me inclino a pensar que es la situación entre David y Absalón, porque David estaba en el suelo, corriendo, llorando, y ¿en dónde estaba su enemigo? Estaba como la cabeza del estado. Lo habían despojado a David. El enemigo estaba victorioso y David parecía estar derrotado. Como un hombre que puede estar de rey, de momento está huyendo, triste, llorando, gimiendo para que Dios les responda. ¿Cómo un hombre puede soportar esto? Miren lo que hace David. Él clama a Dios. Él sabe que están todos estos problemas. Sin embargo, él clama a Dios. La oración, hermano, es bien importante en la vida de todo cristiano. Si tú no oras frecuentemente, eres presa vulnerable ante las situaciones difíciles. La oración, él estaba buscando respuesta. Estaba buscando una respuesta de parte de Dios. Como lo hizo San Agustín, si usted lo conoce, este teólogo del siglo IV, dijo en una ocasión, bajo una lluvia de lágrimas: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a tener que decir mañana, mañana? ¿Por qué no hoy, Señor? ¿Por qué no sales a mi encuentro hoy? Decía San Agustín. No sabemos las razones de Dios, pero sabemos el deber nuestro, y es la oración. Miren los versículos 3 al 4, como dice David: Señor, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Aquí hay un clamor por una respuesta. Y un clamor intenso también. Señor, yo quiero que me respondas. Él le pide a Dios tres cosas aquí: que lo mirara, que le respondiera y que alumbrara sus ojos. Mírame, Señor. Denota, ¿verdad?,
mira mi situación en la que estoy. No es que Dios esté ciego. El Señor, mírame, pon tus ojos sobre mí y mira la situación en la que yo estoy pasando. Sin tu respuesta. Él fue a Dios por respuesta. ¿A dónde vamos nosotros? ¿A dónde vamos nosotros? Cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados, cuando la ansiedad llega a nuestra vida y se queda ahí y permanece por mucho tiempo. ¿A dónde vamos nosotros? No es cierto, hermanos, que todos nosotros vamos al brazo humano, casi siempre. Confiamos en el brazo humano. Confiamos en nuestras habilidades. Yo conozco a alguien que me va a sacar de esto. En vez de ir a Dios, pensamos en muchas personas que nos podrían haber sacado de esto, o que nos pueden sacar de esto. No estoy diciendo que ir a los hermanos o a las personas está mal. Es que muchas veces nuestra intención o nuestro corazón refleja que confiamos más en el brazo humano que en el brazo divino. La segunda petición de David, no solo él quería que Dios lo mirase, sino que Dios le respondiese a su oración. ¿Alguna vez has orado? Tu oración lleva meses, años, y Dios no te ha respondido. David quería una respuesta. Y tal vez tú estés aquí y quieres una respuesta de parte de Dios. David le está diciendo al Señor, respóndeme cuando te hablo, Señor. Respóndeme cuando te hablo. Yo sé que tú me puedes contestar. Yo sé que tú tienes todo el poder para contestarme inmediatamente. Derrama tu favor sobre mí. Es lo que le está pidiendo David. Aquí él tiene en mente, muchos estudiosos dicen que aquí tienen en mente David la bendición arónica que debían hacer los sacerdotes en Números 6, 24 y 26, que dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. David está apelando a la promesa de Dios. Respóndeme. Actúa a mi favor. ¿No podemos hacer eso nosotros también? No podemos tomar las promesas de Dios y meditar en ellas y pedirle al Señor: Señor, tú prometiste esto a tu pueblo, haz esto con tu pueblo. No te quedes callado, Señor. No quisiéramos eso nosotros, una respuesta inmediata de parte de Dios. No queremos la respuesta de nuestros países cuando llaman al 911, que después de que pasan 3 horas la ambulancia llega. No, queremos la respuesta de Dios inmediata. Eso es lo que refleja David.
Ahora, nosotros no somos los que dictamos cuán inmediata va a ser la respuesta. Eso es lo difícil del asunto. El que dicta eso es Dios. Te responderé cuando sea necesario. Tercero, lo que pide David aquí es que alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos. Estas palabras significan o implican reavívame, despiértame, dame vigor. Dame vigor físico y espiritual. ¿No es cierto que en muchas de estas pruebas que nosotros enfrentamos nos desgastamos espiritualmente y nuestras fuerzas están por el suelo? Aquí David le pide al Señor, reavívame, vivifícame. ¿Por qué le pide esto, Señor? Porque si tú no lo haces, mi enemigo me va a derrotar. Miren el versículo 4. Si tú no alumbras mis ojos, yo voy a dormir de muerte. David estaba en una situación de muerte. Su propio consejero se había ido con su hijo y estaba tramando la muerte del rey. Señor, si tú no me vivificas, mis enemigos me van a destrozar. Si tú no me vivificas, mis enemigos van a decir, mira, vencí a David. ¿Y qué implica eso? Si los enemigos vencieron a David, vencieron al Dios de David. Si los enemigos podían decir, mira, lo vencí, estoy venciendo al Dios de David también. Si lo hacemos caer para que eso no se levante, lo habremos vencido y seguiremos en el reinado. ¿Cuántas personas no quieren ver a los cristianos caídos y derrotados? ¿Cuántas personas no están buscando que un cristiano caiga, una cristiana caiga, para entonces burlarse y decirle, y ese es el Dios en que tú crees? Ese es el Dios en que tú crees. Que no te levanta ni te asiste. ¿Cuántas personas están buscando hacer eso con los cristianos? ¿Cuántos quieren que la manada pequeña, según la describe el Señor, cuántos quieren que esa manada pequeña caiga, se divida, se entorpezca, esté confundida, viva su vida sin sentido? Son muchos los que quieren hacer caer a la iglesia de Cristo. De lo cual debe ser nuestra petición: Señor, alumbra mis ojos. Mira, respóndeme en esta situación difícil, para que ellos no digan, vencimos a la iglesia. Por último, el salmista hace una expresión de confianza a Dios. Primero, se está lamentando, se está quejando ante Dios. Segundo, él clama por una respuesta. Y tercero, él expresa una confianza. Escuchen bien esto, porque él expresa esa confianza en medio del silencio. Dios no le ha respondido absolutamente nada. No es que David aquí obtuvo la respuesta. Él sigue viviendo en medio del silencio. Pero él decidió que iba a confiar en Dios. Miren los versículos 5 y 6.
mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Mas yo en tu misericordia he confiado. No sé los demás, pero yo en tu misericordia he confiado, Señor. Él confiaba en el amor del pacto de Dios. Eso es lo que quiere reflejar aquí. La misericordia, o la palabra en el hebreo, refleja un amor de pacto. Tú eres el Dios de pactos, y como tú no puedes mentir, como tú eres inmutable, mi alma confía en ti. Dios no cambia. Él confía en las promesas de Dios. Confía en las promesas de Dios, hermano o hermana. Si estás pasando por un momento difícil en tu familia, o en tu país, o cualquier situación que drene tu vida espiritual, confía en el Dios del pacto. El que es tu Padre no te va a abandonar. El que es mi Padre no me va a abandonar. Él va a estar ahí. Aun cuando sea en medio del silencio, Él va a estar ahí. Resalta, la misericordia divina, resalta la salvación. Los versículos 5 y 6, Él se alegrará de la salvación de Dios. Se alegrará de la salvación de Dios. Esto puede tener una implicación, ¿verdad?, física, pero también espiritual. David sabía que estaba seguro en las manos de Dios. Él sabía que estaba seguro. ¿No es eso lo que reflejan los niños pequeños? Que cuando están en los brazos de papá o de mamá, los niños se sienten seguros. ¿No han visto a un bebé sintiéndose ansioso en las manos de su padre? David confía en el Señor. Confía y más aún se alegra en la salvación de Dios. Si tú eres cristiano, quiero decirte que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él es nuestro pastor, y en Hebreos capítulo 13 se habla del mega pastor en griego, el mega pastor. ¿Qué pastor mejor que el pastor de pastores? Ningún pastor se le puede acercar al pastor de pastores, es Cristo Jesús. Y nosotros nos debemos alegrar de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Toda mi deuda fue borrada, todos mis pecados fueron pagados por Él, y ahora yo estoy seguro en las manos de Jesús. Por último, miren cómo termina este salmo. Porque empieza triste, con una queja ante Dios, pero termina recordando la bondad de Dios y cantándole a Dios. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cuán bueno es Dios.
aun cuando estemos pasando una prueba tan difícil, podemos decir, Dios es bueno. Aunque yo no entiendo lo que me está pasando, yo puedo decir y cantar, Señor, tú eres bueno. No hizo eso el apóstol Pablo y Silas. ¿Se acuerdan cuando estaban presos en Filipos? ¿Qué ellos hicieron? Cantaron al Señor. Salmo 96 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En medio del silencio, las mejores canciones se han hecho. En medio del silencio divino, David compuso esta canción que queda registrada para nuestro favor. Quiero terminar con varias verdades que podemos extraer de aquí. Primero, aunque ya la mencionamos, Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de su pueblo. Miren lo que decía Samuel Rutherford, un teólogo: ¿me olvidarás para siempre? No para siempre. Pero las ausencias temporales de Dios son buenas y necesarias. El que Dios sea ausente de nuestra vida es bueno y necesario. ¿Por qué razón? Dice, por la misma razón por la que los agricultores dejan de cuando en cuando un campo sin sembrar, a fin de que la tierra se recupere y haga acopio de sustancias nutrientes para que aporte posteriormente una cosecha mejor y más abundante. Por eso tal vez ha llegado el silencio de Dios en tu vida, para que la cosecha en tu alma sea mayor y más abundante. Segundo, porque así como la noche y sus sombras son buenas para las flores, y la luz de la luna y el rocío tan necesarios como el sol diurno, así también las ausencias de Cristo tienen su utilidad especial y su virtud nutritiva. ¿Qué es lo que aportan? Savia a la humildad, avivan el apetito de nuestro corazón y dejan el campo libre para que la fe haga acto de presencia y ejercite sus dedos en agarrar aquello que no se ve. Por eso llega el silencio divino a nuestra vida, para producir más gloria suya en nosotros. ¿Sabe quién experimentó el silencio divino? El Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dijo Jesús. Él fue abandonado para que tú y yo nunca más seamos abandonados. Nunca más. Dios no abandona a sus hijos. Segunda aplicación, Dios obra en el silencio. Téngalo por seguro que si no lo estás experimentando ahora, va a llegar el tiempo. Dios te va a meter en el silencio divino. Va a llegar a tu vida. ¿Y quiere decir que Dios nos ha abandonado? No.
quiere decir que Dios está moldeando a su Hijo en nosotros. Quiere decir que Dios está probando nuestro corazón para ver si en verdad creemos en Él y le amamos a Él con nuestra vida. Dios obrará en el silencio divino. Y Dios prometió estar presente en ese silencio. ¿No se acuerdan lo que Cristo le dijo a los apóstoles? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No eso, unas palabras de consuelo. ¿No te consolaría saber que Cristo dijo, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo? Él quiere que dependamos de Él totalmente, aunque no lo veamos con nuestros ojos. Y tercero, Dios quiere que atesoremos sus promesas. Dios quiere que tú atesores sus promesas. ¿Y cuáles son sus promesas? El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no perecerá jamás. ¿Cuáles son sus promesas? Que nuestros pecados fueron perdonados en Cristo, fueron cubiertos en Cristo, que fuimos adoptados, reconciliados, salvados, elegidos, amados. Sus promesas son sí y en Él amén. Mantente firme, hermano y hermana, porque como dice Hebreos 10:23, porque fiel es el que prometió. Si Dios prometió todas estas cosas y ahora nosotros somos beneficiarios de todas estas cosas, podemos estar tranquilos en medio del silencio de Dios y esperar a la respuesta de Dios. Si tú no eres cristiano, si tú no te has arrepentido y has creído en Cristo, yo quiero decirte algo: Dios no ha estado en silencio, Dios ha hablado y ha hablado a través de Cristo. Y Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación más grande. Te exhorto a que te arrepientas y creas en Jesús, y tendrás vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú no dejas huérfanos a tus hijos. Tú los asistes, los ayudas, los bendices, los proteges, los guardas, Señor. Te pido, Señor, si hay alguno de nuestros hermanos que está aquí presente, que está cansado espiritualmente, está triste, ha perdido la esperanza, te pido, Señor, que tú lo fortalezcas. Te pido, Señor, que tú vigorices su vida espiritual, que tú lo lleves hacia tus pies, que pueda entender que está en tus manos, Señor, seguro. Que tu Hijo siga obrando en nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos capacite para que ya sea que estemos en medio del silencio, en la prueba o en cualquier otra circunstancia, nosotros estemos dirigidos por ti y no por nuestra propia carne.
Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.